Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. De tanto en tanto solemos escuchar el tema de personas desaparecidas, niños desaparecidos, adolescentes, personas mayores también. Y los números que solemos escuchar son realmente números que asustan. Y ahí es donde nos preguntamos si realmente esos números reflejan la realidad. ¿Hay más o hay menos? Hay gente que desaparece pero que después es encontrada y ya no se reporta, digamos, su encuentro, su regreso a casa o lo que fuera. De todas maneras, desde hace algún tiempo que se ha presentado un proyecto de ley que busca regular, digamos, el registro y localización de personas desaparecidas de tal manera a que esto tenga un control mucho más eficiente por parte de las autoridades. Así que quiero hablar con uno de los proyectistas de este proyecto de ley, el diputado Rodrigo Blanco, que está con nosotros en esta noche. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido a La Esencia. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan. Un gusto participar contigo de tu programa. Un saludo a toda la audiencia de La Esencia, a todos los amigos del canal. Un placer estar con ustedes, sobre todo con un tema muy sensible, Juan, y que estamos empujándolo desde hace un buen tiempo. Claro. A ver, diputado, coincidirá conmigo que a veces los números que vemos en los medios o que dicen algunos referentes por ahí de la sociedad son números que asustan. Y ahí es donde yo me pregunto si realmente hay esa cantidad, por ejemplo, de niños desaparecidos o en algún momento hay chicos que desaparecen y que cuando son encontrados como que ya no son más noticia. ¿Qué maneja usted con respecto a la cantidad de chicos y adolescentes también desaparecidos en el país? Realmente, Juan, este tema sirvió muchísimo para visibilizar un poco una realidad que hoy ya le afecta a la sociedad paraguaya, a miles de familias que, digamos, tienen que vivir con esta incertidumbre por años, muchos de ellos. Y hoy nos toca ya vivir como una realidad en cuanto a cifras alarmantes, ¿verdad? A lo largo del debate y de la construcción de este proyecto de ley, el cual ha involucrado a muchas familias que son que hoy son víctimas de esta situación, ha involucrado al departamento, digamos, porque hoy existe un departamento de búsqueda y localización de personas dependiente, digamos, de la Policía Nacional. Y hemos hecho un abordaje integral al tema y realmente los números son alarmantes, así como estás mencionando, ¿verdad? Decía yo cuando tratábamos en el Pleno de la Cámara de Diputados que en números, digamos, en números generales tratamos de hacer algunos algunos mapeos y hacer algunas consideraciones para darle una idea a la gente, porque estoy seguro que todos quienes hoy nos escuchan en este programa, en algún momento en sus redes sociales habrán visto alguna publicación de algún amigo, amiga, de algún, digamos, de alguno de sus miembros integrantes de sus páginas de redes sociales. Se busca a este joven o a esta joven persona desaparecida, a favor, dar aviso a tal o cual número de teléfono. Hechos que nosotros muchas veces pasamos inadvertidos, pero que en realidad son números que hoy ya son una realidad alarmante en el Paraguay. Y decía yo en esa sesión que del 2010 a la fecha se tiene ya aproximadamente una cifra de 35.000 personas desaparecidas. Y sobre todo en los últimos 5 años esos números han crecido, digamos, ya año tras año. Y cuando uno entra a analizar, digamos, esas estadísticas, estas estadísticas son, digamos, las oficiales, pero que en teoría no podemos dar certeza, ya que no existe un mecanismo, digamos, legal y traducido en una política pública de Estado, digamos, de poder visibilizar finalmente esta problemática. Pero en las audiencias públicas que justamente realizábamos con las asociaciones, pues ya existe hoy en Paraguay una asociación de familias desaparecidas en el Paraguay, donde veíamos de que, por ejemplo, a octubre del año pasado, solamente en el 2023 teníamos ya creo que 1.700 familias, o sea, 1.700 denuncias, digamos, de personas desaparecidas.
y totalizaban en el año, de acuerdo, mirando los números de años anteriores, alrededor de 2.500 a 3.000 denuncias de desapariciones de personas, ¿verdad? Ujú. Y lo más alarmante que yo mencionaba justamente cuando exponía y finalmente, gracias al apoyo del- de los colegas, porque fue algo aprobado, gracias a Dios, por unanimidad, las cifras alarmantes hoy muestran de que el 70% de esos números corresponden a desapariciones, en este caso de niñas, adolescentes de entre 11 y 17 años. Entonces, lógicamente, así como recién mencionaba Juan, sí, hay, por lo menos de las mínimas cifras que se tienen, hay un porcentaje de personas, ya sean jóvenes, adolescentes o adultos, que nuevamente, digamos, retornan a sus hogares o se tiene un conocimiento de su paradero, eh, porque existen casos que tienen que ver con situaciones familiares o situaciones particulares de esas personas, ¿verdad? Ajá. Pero existe un número alto de desapariciones que no se tiene digamos, no se tiene una respuesta por parte del Estado paraguayo para esas familias con respecto a qué pasó con ese familiar, con ese hijo, con esa hija, con el primo, la prima, el hermano, la hermana, que de la noche a la mañana dejó de llegar a su casa o desapareció y no se sabe si fue una desaparición forzosa. Ujú. Lógicamente ahí ya podés entrar tratándose sobre todo de adolescentes, ya hay que entrar a preguntarse como digamos, como Estado paraguayo, qué está pasando con estas desapariciones de jóvenes, sobre todo de jóvenes adolescentes, en su mayoría adolescentes mujeres. Y bueno, ahí uno ya puede, lógicamente, sacar o hacer muchas hipótesis, ¿verdad? El crimen, digamos, la penetración del microtráfico, Sí. todo lo que tenga que ver con el crimen organizado, sectores vulnerables que son víctimas probablemente por haber sido, digamos, por haber caído en situaciones en las que pusieron en riesgo finalmente su vida o su familia, ¿verdad? Entonces, en ese marco y en ese análisis fue que abordamos este tema, Juan, Sí. que creo que sirvió para visibilizar mucho un poco la problemática y en la que finalmente se propuso un proyecto de ley que fue aprobado, que fue estudiado por todos los estamentos, digamos, tuvimos el parecer del Ministerio de la Niñez, de Ujú. organismos internacionales que trabajan en el tema, porque hoy la situación con respecto al tráfico o la trata, digamos, al abuso infantil, abuso de niños, al tráfico internacional de niños o de niñas adolescentes es una realidad muy cruda a nivel mundial. Entonces, tuvimos un poco todo ese abordaje y pudimos, digamos, concluir con la media sanción de este proyecto de ley que establece un mecanismo legal, digamos, y que involucra a instituciones públicas y privadas en cuanto al mecanismo de implementación al momento que se genera una noticia de la desaparición de una persona y que tiene que tener un abordaje puntual e integral, ¿verdad? Sobre todo tiene que tener una reacción inmediata a los efectos de que en las primeras 24 horas, y eso cuenta la experiencia respecto a la famosa Amber. alerta Amber que Sí, fue implementada justamente, justamente, diputado, le quería en otros preguntar países. en qué consiste, así brevemente, antes de ir a un corte, dentro de un minuto tengo un corte para después seguir charlando, pero esta ley prevé entonces, digamos, establecer también lo que es alerta Amber y de qué se trataría. Prevé la conformación de un consejo de instituciones públicas, digamos, encargadas de dirigir esta política pública y en la que se implementa un sistema de alerta, la que le llamamos alerta EMA Am- en esta ley, en la que activa un mecanismo de reacción inmediata por parte de los órganos del Estado al momento de que se realice una denuncia de este tipo y que también involucre al sector privado, medios de comunicación, a todos, porque cuanto más visible se haga
se hagan este tipo de hechos, más posibilidades se tienen de, en conjunto, poder dar con el paradero, digamos, desconocido, objeto de esa denuncia justamente de algún familiar. Claro, además, en este caso los tiempos realmente juegan un papel fundamental. Lo ideal sería activar rápidamente el mecanismo de búsqueda porque una hora o un día o dos que pasen puede ser realmente la diferencia entre la posibilidad de recuperar a una persona desaparecida o no hacerlo. Bueno, quiero ir a una breve pausa, diputado, por favor. Voy a ir a una breve pausa, unos segundos nada más, y después seguimos charlando porque le quiero preguntar otros aspectos de su proyecto de ley. ¿Le parece? Con mucho gusto, Juan. Muy amable. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, estamos conversando con el diputado Rodrigo Blanco acerca del proyecto de ley que él presentó hace un tiempo atrás. Queríamos saber un poquito, actualizarnos cómo está ese estudio de este proyecto de ley que busca crear mecanismos de búsqueda, localización y registro de personas que han desaparecido, niños, adolescentes, adultos. Me llamaba la atención, diputado, gracias por continuar con nosotros, el hecho de que un buen porcentaje de personas desaparecidas tienen que ver con niñas y con adolescentes. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Porque aquí no es, cuando hablamos de personas desaparecidas, diputado, no hablamos precisamente de hechos criminales, secuestros, raptos y cosas así, sino también puede reflejar un problema social y familiar. Es decir, que dentro de la estructura familiar la convivencia no sea ya algo que está en esa familia y bueno, uno de sus miembros decide irse. Ese es un caso a analizar también en diferentes perspectivas de una norma como esta, ¿no? Claro, por supuesto, Juan. De hecho, existen muchos casos en lo que tiene que ver con el entorno familiar o problemas familiares y que hacen que uno de los miembros de esa familia decida abandonar el hogar y no dar, digamos, un paradero conocido. Y bueno, en muchos de esos casos finalmente se tiene, digamos, el reporte o se puede encontrar o ubicar a esa persona. Pero existe un alto porcentaje de personas con las que no se tiene más paradero conocido, siguen con paradero desconocido, y tenemos a todas estas familias viviendo en la incertidumbre, viviendo digamos, en un suspenso a partir de la desaparición de ese familiar. La vida familiar queda, digamos, suspendida ya en el tiempo, porque lo que esperan a partir de eso, lógicamente, es una respuesta de parte de las instituciones encargadas de la búsqueda y localización de estas personas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que buscamos es, con esta ley, que existan responsables, y es lo que se establece claramente en esta ley a través del consejo que es creado a través de esta norma legislativa, ¿verdad? Y que se encarguen exclusivamente, digamos, de casos como los que estamos mencionando, ¿verdad? Para que a partir de ahí también se pueda dar un abordaje integral al tema, y en el caso que una persona, estas familias que quedan, digamos, con ese enorme sufrimiento de ese hijo o esa hija que desapareció de la noche a la mañana, quedan con enormes daños psicológicos. Por eso incluimos al Ministerio de Salud digamos, como parte integrante de ese consejo, así como al Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, todas las instituciones encargadas, Ministerio de la Niñez, ¿verdad? Para que se pueda dar un abordaje integral a las familias y, por supuesto, en la búsqueda y localización, y de que esta familia pueda tener una respuesta sobre lo que está ocurriendo. Y por supuesto que lo que todos deseamos, que la respuesta sea siempre la familia espera, en el sentido de encontrar con vida sana y salva, o salvo a ese familiar, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay una problemática a nivel mundial que es la que más preocupa, Juan. Sí. En el sentido de estos datos que tienen que ver con niños y niñas, digamos, que desaparecen de la noche a la mañana. A nosotros no nos gusta muchas veces creer, digamos, lo que vemos en las películas, o lo que vemos digamos,
y pensamos que en el Paraguay no va a ocurrir lo que ocurre en otros países. Ujú. Y nos equivocamos y al contrario, enhorabuena que podamos tratar este tema y que podamos implementar desde ahora como política pública de Estado lo que está ocurriendo con respecto a las personas desaparecidas en la República del Paraguay, ¿verdad? Claro, usted recordará el año pasado una película que dio mucho impacto, Sonidos de Libertad, que reflejaba el tráfico y la explotación sexual de niños en Colombia, niños que eran llevados a Estados Unidos o traídos de vuelta. Esa es una realidad. La película era impactante, increíble, y creo que Paraguay, como cualquier otro punto del mundo, no está exento de ser un posible escenario de ese tipo de situaciones, ¿no? Totalmente, Juan, totalmente. Es una realidad que nosotros tenemos que mirarla. Eh, Iba a hacer mención justamente a esa película, Ujú. porque estoy seguro que muchas personas, y ojalá que todas la hayan visto, porque es una película que muestra, o sea, basada en hechos reales, habla de estadísticas actuales a nivel mundial de que hoy justamente el tráfico de niños en torno con objetos, con objetos digamos, a abuso infantil por parte digamos, de carteles de pedófilos. Sí. Inclusive se habla en Sudamérica, porque de hecho esa película, el hecho real que relata esa película ocurrió en un país de Sudamérica, y se habla inclusive, de acuerdo a informes de inteligencia, de que en países sudamericanos ya existen hoteles de turismo para pedófilos. Ujú. Entonces, esa es una situación que personalmente a mí me conmueve mucho, me preocupa mucho, Juan, y creo y entiendo que los colegas de la Cámara de Diputados también han comprendido la magnitud de lo que se está hablando. Y nosotros lo que necesitamos es visibilizar esta situación, visibilizar, porque yo me doy cuenta que mucha gente no dimensiona, digamos, lo que está ocurriendo. Entonces es, digamos, tarea nuestra como servidores públicos, como comunicadores, como ustedes a través de los medios de prensa y a través de toda la red de contactos y de amigos que tengamos, de hablar un poco de este tema Ujú. para que tomemos precauciones correspondientes y entre todos podamos colaborar digamos, en situaciones como estas cuando nos damos cuenta que está ocurriendo, que normalmente a mí me ha tocado ya en mis redes ver muchas veces, y uno muchas veces como que no toma en serio, ¿verdad? Como que no toma en cuenta, ¿no? Seguramente salió a farrear esa criatura o ese joven y no volvió, y en realidad hay un trasfondo mucho más duro Ujú. sobre esto que ya tiene que ver con estadísticas que estamos teniendo anualmente, ¿verdad? Que son las oficiales. A lo mejor hay muchas que ni siquiera son cifras subterráneas que ya no llegan a las instituciones, ¿verdad? Porque son fruto del microtráfico, del narcotráfico, de familias vulnerables que, que como no tienen opción de vida, toman, digamos, esos caminos y bueno, y todos sabemos lo que ocurre muchas veces dentro de esas sendas del crimen organizado cuando uno, digamos, no sigue ciertas reglas, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, es importante hablar de esto, Juan. ¿Este proyecto de ley en qué estadio está, si se puede hacer así la pregunta, diputado? ¿Se está estudiando, está avanzando? ¿Usted cree que no falta mucho para que sea aprobada? Supongo que después tendrá que ir a la Cámara de Senadores, pero ¿usted tiene la esperanza de que no pase mucho tiempo antes de tener esta norma ya vigente? Me tomé justamente el trabajo de revisar antes de iniciar aquí la conferencia, Juan. Y estoy verificando, de hecho ya está en la Cámara de Senadores Ajá. digamos, el expediente y fue girado a las comisiones de legislación, Hacienda y Presupuesto, Guía y Género, Cuentas y Control y a la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Que son las comisiones que tendrían que emitir sus dictámenes Sí. respecto a este proyecto de ley por los temas que abarca y por los, digamos, sobre todo por la estructura, digamos, de la ley. Entonces, esto ya está en el Senado. Nosotros, de hecho, vamos a seguir insistiendo, apurando su tratamiento para que estas comisiones emitan sus dictámenes
y cuanto antes pueda ser abordado de vuelta en el Pleno de la Cámara de Senadores. Ujú. Si eso tiene aprobación, digamos, en el mismo texto de lo que aprobó el diputado, ya pasaría directamente al Ejecutivo para su promulgación y que pueda hacer realidad esta ley y a partir de ahí iniciar su implementación con las distintas, con los distintos entes, digamos, afectados digamos, en el proyecto de ley. Justamente una de las novedades que va a introducir a nuestro sistema esta ley es la creación de un consejo, ¿no? ¿Quiénes van a integrar ese consejo? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a presidir el consejo? Supongo que va a ser interinstitucional, ¿no? Viceministerio de la Juventud, Ministerio de la Niñez, presumo que también la gente de la policía, en fin, pero ¿cómo se conformaría y quién dirigiría ese consejo si esa va a ser la denominación, diputado? Sí, acá justamente me estoy fijando, Juan, el artículo 8 establece consejo consultivo, eh, que justamente establece la creación, digamos, la CONADE contará con un consejo consultivo a los efectos de asesorar y actuar de enlace interinstitucional, el cual va a estar integrado por las instituciones Ministerio del Interior, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de la Mujer, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Policía Nacional, Secretaría Nacional de la Juventud. También se incluyó a la Asociación de Familias de Desaparecidos debidamente constituidos, que pongan un representante, digamos, como representante de una asociación civil, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Eh, la idea es que como un consejo consultivo de todas las instituciones, digamos, encargadas de esta problemática puedan tener una reunión periódica que creo que se establece una al mes. Esto Ujú. no implica más presupuesto para el Estado ni nada, Ajá. sino lo que implica es que estos organismos designen un representante y a partir de ahí elaborar estrategias unificadas en cuanto al abordaje a partir digamos, de la existencia de denuncias de personas desaparecidas en este ámbito, ¿verdad? Así que esas son las instituciones establecidas en la ley. Esto va a depender del Senado, que disculpame, No que se las preocupe. apruebe integralmente o si efectúan algún tipo de modificación, tendrá que volver a la Cámara de Diputados para que nosotros evaluemos si aceptamos o no esas modificaciones, ¿verdad? Correcto. Diputado, muchísimas gracias por sus orientaciones, por habernos dado así una idea del contenido de esta norma muy importante. Ojalá que dentro de poco ya forme parte de nuestro sistema. Cuide esa garganta, también hace frío y eso afecta evidentemente la voz y la garganta. Cuídese mucho. Los paraguayos no estamos muy acostumbrados a tener este tipo de clima, pero hay que hacerlo de alguna manera. Diputado, éxitos en este proyecto, éxitos en los demás también que esté presentando como legislador nuestro y ya seguiremos hablando oportunamente. Muchas gracias, Juan. Gracias por la participación y sobre todo por visibilizar un tema muy importante para miles de familias paraguayas que hoy están sufriendo, digamos, este flagelo. Así que las órdenes siempre para colaborar y para trabajar con ustedes. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias al diputado Rodrigo Blanco entonces, que es uno de los proyectistas de esto que había sido ya, fue aprobado un diputado, está en la cancha, digamos, del poder, digo, de la Cámara de Senadores en este momento y que busca la creación del Registro Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que va a conformarse por diferentes instituciones que tendrían que llevar a cabo esa tarea de un problema que, como decía el diputado, a veces no se quiere visibilizar, el tema de las personas desaparecidas. Entre niños, adolescentes y adultos hay un número preocupante de gente que ha desaparecido en diferentes circunstancias en nuestro país. Hasta la próxima con otro tema aquí en La Esencia a través de Mega TV.